En el párrafo que dice, se requiere estar en perfecta sintonía con Dios a fin de tener el discernimiento necesario para hacer lo que se debe hacer. Este punto, hermanos, para mí es muy significativo, lo considero vital, porque muchas veces nosotros creemos que activismo es fluidez del espíritu. O sea que si hacemos muchas cosas por nuestra propia cuenta, que eso va a impresionar a Dios y que va a agradar a Dios, olvidando que lo único que a nosotros nos corresponde hacer, por más noble que sea, hermanos, tiene que ser exclusivamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Después de que el evangelista T.L. Osborne, que fue usado por Dios increíblemente por todo el mundo, llenaba estadios con 250,000 asistentes, etc. Tuvo una cruzada muy exitosa en San José, Costa Rica, y cuando terminó, entonces un pastor de la ciudad quiso tener otra cruzada similar y rentó el estadio con muy buenas intenciones: salvar almas, que se sanaran los enfermos, restaurar matrimonios, etc. De manera que lo anunció, hizo mucha propaganda. La primera noche en el estadio únicamente estaba su iglesia y algún invitado o algún familiar que algún creyente haya llevado al culto. Y él se dio cuenta del gran papelón que hizo haber estado en un estadio para que hubieran asistido 100 personas nada más. Y él comprendió que sus intenciones eran muy buenas, muy loables, pero sin embargo que Dios no le había indicado que hiciera eso. Creo entender cuál es mi ministerio y qué es lo que me corresponde hacer en la iglesia. Creo que con el paso del tiempo he llegado a comprender cuál es el área donde el Señor quiere que yo me desenvuelva. Si a mí se me ocurriera rentar un estadio para tener una cruzada de sanidad divina, yo sé que ni mi esposa iría, ni mis hijos irían. ¿Por qué? Porque tanto mi esposa y mis hijos y los que me conocen ya saben cuál es mi área en la cual yo tengo que funcionar en el reino de Dios. Y cada uno de nosotros, mucha atención, cada uno de nosotros tiene que tener esa conciencia, esa sensibilidad, ese discernimiento que el Señor se lo concederá a usted si lo busca, de saber exactamente lo que el Señor le ha asignado a usted, la tarea que le ha asignado, que es intransferible, es impostergable. Pero el Señor lo quiere a usted ahí, cumpliendo con lo que el Señor le ha encomendado. El apóstol Pablo lo explica con la figura del cuerpo humano, ¿no? El ojo no le puede decir al pie no te necesito, etcétera, etcétera, etcétera. No todos los miembros del cuerpo humano tienen la misma función, no, de ninguna manera. Y así es la iglesia, es un organismo compuesto de miembros y cada miembro tiene su función que es específica y uno tiene que comprender cuál es el campo que el Señor le asignó en el cual uno debe de trabajar. Y es algo que mi esposa constantemente me lo está diciendo: viejo, cuando te veo en la oficina y en el escritorio, escribiendo artículos, escribiendo libros,
preparando conferencias. Yo bendigo al Señor, porque eres consciente de aquello de lo cual tendrás que darle cuenta y razón en el día del juicio. No nos engañemos, hermanos, todos compareceremos. Una enseñanza extensa del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada quien dé cuenta y razón de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Tú y yo estaremos un día delante del Señor y rendiremos cuentas. El Señor habló de la parábola de las minas, de los talentos, y cuántas parábolas hay en los 4 evangelios donde se nos enseña que nuestro Señor se ha ido, pero que regresará, y cuando regrese, Él nos llamará cuentas para ver si nosotros respondimos afirmativamente a su voluntad, a su carácter y a la comisión que Él nos entregó. Esto es fundamental, hermanos. Si no hay ese discernimiento, esa sensibilidad hacia la voluntad del Señor, podemos estar cometiendo muchos errores pensando que estamos haciendo el bien. En un hospital muere instantáneamente un paciente después de haber recibido una inyección. Y era un paciente que no tenía síntomas como para que muriera porque era sana, pero necesitaba esa inyección. Y entonces cuando los doctores vinieron a ver qué era lo que había sucedido, la enfermera que le puso la inyección se equivocó, porque el doctor prescribió 5 miligramos de una inyección y ella le puso 5 gramos. Lo hizo con muy buena intención de que el enfermo se sanara, pero por su torpeza le quitó la vida. En un partido de básquetbol, un jugador hizo una canasta muy buena, con la cual su equipo perdió el partido, porque tiró la canasta desde la canasta del equipo contrario, del equipo contrario. En un partido de fútbol también, uno metió un gol en su propia portería. Sí, en las estadísticas figura con ese gol, pero también su equipo perdió porque por equivocación lo hizo así. De manera que las buenas intenciones no son suficientes en la vida ni tampoco en el servicio cristiano. De manera que, como dije hace un momento, hay lugares, hay iglesias donde hay mucho activismo, y esto se ha dicho hasta la sociedad, que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia, en muchas iglesias el 95% de las cosas seguirían intactas, porque la iglesia está ocupada haciendo cosas en las cuales no está presente el Espíritu Santo. En 1994 yo tuve el gran privilegio de haber sido escogido como uno de los maestros de Biblia en el Congreso Mundial Pentecostal celebrado en Oslo, Noruega. De manera que con más de un año de anticipación, la mesa directiva me notificó: usted ha sido seleccionado para ser uno de los maestros de Biblia. Había más de 12,000 concurrentes de 90 países distintos y se hablaban 100 idiomas diferentes. Cuando yo di mi plática había 11 cabinas donde me estaban traduciendo diferentes idiomas. Pero algo que me impresionó fue cuando habló un pastor de Londres, Inglaterra, que tenía una iglesia pentecostal, lógico. Él, si vive todavía, pastoreaba una iglesia con 600 miembros, y el domingo en la mañana la asistencia mínima eran 600 personas. Y él nos contó
y a la vez nos desafió de una manera muy, diría yo, muy prudente, pero con mucha gracia de parte del Señor. Que una vez cuando terminó la escuela dominical e iba a empezar el devocional, el culto, para que después él trajera el sermón, él se puso enfrente del espejo, vio que estaba bien peinado, que la corbata estaba en orden, quería saber, ¿no? Y se puso a repasar palabra para mí mal usada, el programa o el orden del servicio de esa mañana. Y apertura por fulano de tal, lectura por fulano de tal, himno especial por Mangano, y himnos congregacionales, y sintió que el Señor le estaba diciendo, o el Espíritu Santo le estaba diciendo, ¿y a mí dónde me pusiste? ¿En qué parte del programa estoy yo? Lo dijo él en una predicación que nos estremeció, ese hermano de Londres. Y eso como que estaba golpeando en su mente y sentía que era Dios, el Espíritu Santo que le estaba hablando. ¿Y en qué parte del programa me pusiste a mí? Que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Aquello le produjo tanta tristeza por el hecho de que el Señor lo estaba reprendiendo, por el hecho de que la iglesia estaba funcionando a base de energía humana. Fue y le contó a la iglesia lo que le había sucedido y convocó a toda la iglesia a ayuno y oración todos los días, hasta que llegara el momento en que el Espíritu Santo se manifestara en cada uno de los servicios y que en cada uno de los servicios hubiera manifestación de los dones del Espíritu y que todos los creyentes tuvieran algún don del Espíritu Santo. Al domingo siguiente, él notó que en la puerta del santuario estaba una señora con un velo y vestida al estilo musulmán. Después del culto, aquella señora con un inglés quebrado, defectuoso, le dijo, ¿cómo usted saber lo que a mí me pasa y qué sé yo qué cosa? Y él le contestó, señora, yo a usted no la conozco. Y ella empezó a decirle, estoy parafraseando lo que fue aquel diálogo, yo no la conozco, sí, pero usted hablar de mi problema y lo que yo pensaba hacer y para acá y para allá. Y le dijo él, ¿y qué es lo que usted deseaba hacer? Lo que usted dijo, que hay personas que tienen tantos problemas que optan por el suicidio. Y yo me dirigí al puente para tirarme del puente y matarme por los problemas que usted mencionó en su plática. Y él comprendió que el Espíritu Santo le había hablado a aquella mujer que accidentalmente pasó por enfrente del santuario y se detuvo en la puerta y fue el medio para que no se quitara la vida, se convirtió y empezó a asistir a esa iglesia como creyente. Cuando la iglesia empieza a buscar al Señor, siempre el diablo se enoja. Y el diablo va a empezar a utilizar todos los recursos que le son disponibles a él para estropear la iglesia cuando la iglesia se propone buscar a Dios. Como decía uno que ya no está entre nosotros, pero ya murió joven de cáncer. Pero él solía decir, y me lo dijo en una ocasión a mí, yo no me consagro mucho, porque sé que el diablo me va a atacar. Yo no me entrego mucho al Señor, ni me consagro mucho para no tener problemas con el diablo. Mal para él, porque le vino un cáncer en el pecho y yo tuve que asistir a su funeral. Que si hubiera buscado a Dios, no le hubiera sucedido. Y si le hubiera sucedido, el Señor lo hubiera sanado.
Pero muchas veces nosotros le buscamos tres pies al gato, sencillamente porque no deseamos consagrarnos bien al Señor, porque sabemos que va a venir el ataque del diablo. En una ocasión le dije a un hermano, porque yo suelo decir cuando me preguntan, ¿cómo está? Pues echándole pedradas al diablo. Y le dije a un hermano, y hermano, ¿cómo está usted? Pues solía echarle pedradas al diablo, pero paré porque me las devuelve. Bueno, y hay muchos que tienen esa actitud de miedo, de no servir al Señor para no molestar, para no incomodar al diablo. Volviendo al caso del pastor de Londres, él cuando motivó a la iglesia a ayuno y oración, en un programa de televisión salieron los satanistas. Y en una entrevista que le hicieron a los satanistas, ellos dijeron que ellos estaban ayunando al diablo y orando al diablo para que todas las iglesias cristianas de Londres se cerraran. Y pusieron la lista de todas las iglesias y en primer lugar estaba la iglesia de él. Lo anunció a la iglesia, muchos habían visto ese programa y entonces llegó una hermana y un grupo con ella de hermanas de África, morenas, ¿no? Y dijo el pastor, pero esas hermanas que no se agarran con el diablo menos que la pelea sea 15 rounds, dijo él. En otras palabras, cuando las cosas son en serio, se enredan con el diablo. Y venía al frente una hermana que dijo, hermano pastor, no se preocupe por eso que dijeron los satanistas. Nosotras, no sé si en Nigeria, Kenia, de dónde, vamos a venir al templo a orar y ayunar hasta que el Señor nos indique que ya es hora de tomar acción. Y todos los días aquel grupo de mujeres africanas venían en ayuno y oraban y intercedían al estilo de ellos, bien fervientes. No sé cuántos días pasaron y entonces aquella hermana le dijo al pastor, ya estamos listas. ¿Para qué? Vamos a ir a todos los centros satánicos y lo vamos a reprender en el nombre del Señor. Y el pastor dijo, todos los centros satánicos se cerraron. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice la palabra que es más fuerte y más poderoso que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Bendito sea el Señor, porque la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para destruir fortalezas. Bendito sea el Señor, que Él nos dice a través de sus siervos que vamos nosotros de gracia en gracia, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y no hay razón para que un hijo del Señor, esté lamentando sus derrotas. Hay iglesias que en el culto de los testimonios deprimen más que si no los contaran. Ay, hermanos, yo voy a testificar que el diablo me trae a garrotazos con un 2x4 y me agarra de esta pared y me manda contra la otra, y cuando no me tumba al suelo. ¿Qué testimonio? Lo dejan a uno todo nervioso, lo dejan enfermo a uno. Ahora, hermanos queridos, mucha atención para ser sensibles a lo que tenemos que hacer, para ser sensibles a la voz de Dios. Estaba leyendo que en la guerra bolchevique, cuando Lenin y los bolcheviques derrotaron al zar de Rusia, de manera que cuando se estaban matando los bolcheviques y aquellos que seguían la monarquía del zar, una guerra fratricida donde perecieron más de 20 millones de rusos. Cuando estaba la guerra en su apogeo, los líderes de la iglesia rusa ortodoxa, todos los obispos estaban reunidos en sesión de negocios, discutiendo de qué color sería la estola cuando ellos subían al púlpito.
Allá matándose, Rusia sumergida en una sangrienta batalla y los obispos de la Iglesia rusa ortodoxa discutiendo si tenía que ser de grana, colorado, verde y azul, ese trapito que se ponen en el cuello. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Yo digo de mi propia denominación, Padre bendito, y toda esta metodología y técnica y sesiones y retiros y encuentros y lo que sea y convenciones, ¿de qué sirve? ¿Para qué aprovecha? ¿En qué sentido me eleva a mí espiritualmente o a mis hermanos para que conozcamos más al Señor? De manera que nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu, a la palabra de Dios, a la dirección de Dios. Oí a una doctora decir en una conferencia que en la India hay una clase de perdiz que es media tonta. Los niños la recogen en el monte cuando están chiquitas, le atan un hilito, el hilo lo atan a una estaca y cuando la perdilla, y ahí está la perdicita dando vuelta al palo. Y ya cuando crecen le cortan el hilo y siguen dando vueltas alrededor del palo. ¿Por qué de la estaca? Porque están acostumbradas a eso y no saben que hay algo diferente, que se pueden retirar de esa estaca. De manera que, hermanos, muchas veces nosotros nos habituamos a ciertas prácticas que son irrelevantes, que no tienen ningún provecho para nuestra vida espiritual, ni tampoco para el bien de la iglesia. Es lo que yo llamo el ministerio de péndulo. ¿Por qué péndulo? Porque el péndulo se mueve a la derecha hacia la izquierda y ahí está por años y años, pero no cambia de lugar. O como el anciano que tiene una mecedora, una poltrona y todas las tardes se mece en el porche de su casa y se está apoltronando y meciéndose, y cuando llega la noche encuentra que se movió mucho, pero no avanzó ni un centímetro. Como las carreras que hay en Indianápolis, que son de 805 kilómetros, 500 millas, esos carros de primera categoría que valen $500,000 corren, consumen cantidades fabulosas de combustible, no sé cuántos juegos de llantas gastan y dan vueltas frenéticas y frenéticas y frenéticas, y el piloto entre la vida y la muerte, y cuando termina la carrera terminan en el sitio donde empezaron. De manera que 805 kilómetros de estar dando vueltas y vueltas para terminar en el mismo lugar. Hermanos queridos, tiene que haber en nuestra vida ese discernimiento de voy avanzando, voy desarrollándome, voy creciendo. ¿Cómo es mi trato con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos en la fe? ¿Cómo es mi ministerio? ¿He cambiado? Hay pastores que yo les he escuchado el mismo sermón no sé cuántas veces. Parece que no tienen más que un sermón. Y donde quiera que van lo repiten y yo se los puedo predicar mejor que ellos mismos porque me lo sé mejor ya de tanto haberlo escuchado. Y están, no pueden preparar un nuevo sermón. Si tienen 3 sermones ellos, ya la hicieron, ya no necesitan buscar empleo, porque ya tienen con qué entretenerse ellos y entretener a las congregaciones. Iba a una iglesia en Dallas, Texas, el domingo en la mañana, y el pastor, y abramos nuestras Biblias porque el Señor ha puesto en mi corazón que yo hable de Primera de Pedro, no sé qué cosa. Oye, ya lo ha dicho 4 veces, hombre. Ya van 4 domingos consecutivos. Lo que significa es que no has preparado nada y estás repitiendo lo que ya te sabes de memoria. Es una tristeza, hermanos queridos. El pueblo de Israel en el desierto comía todos los días maná fresco. Maná fresco. Sigamos adelante entonces, hermanos. Vamos a
Perdonen que utilice yo una ilustración que es verídica y una ilustración que es un tanto, diría yo, media novelesca, ¿no? Quiero dar dos ilustraciones. Antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, accidentalmente, ¿no? España tenía en los pendones de todas sus carabelas la insignia en latín non plus ultra, o sea, nada más allá, porque se decía que la Armada Invencible de la Corona de España ya había conquistado todo el mundo conocido, de manera que en los pendones ondeaba siempre ese emblema non plus ultra. Pero entonces se descubre un nuevo continente y se le informa a la Corona de España que había un continente enorme, riquísimo, que la Corona de España ignoraba de ese continente, con culturas que eran superiores que las europeas en matemáticas, geometría y astronomía, con construcciones increíbles, con ríos navegables, con selvas, bueno, para talar madera fina, preciosa, con valles riquísimos, etcétera, etcétera, y que ese continente era enorme. De manera que cuando los reyes de España se informaron de que había un continente extraño, donde las carabelas de la famosa Armada Española nunca había llegado, por órdenes del rey de España se quitó la primera palabra emblemática de sus carabelas y dejó únicamente plus ultra, más allá. En el refrigerador de la casa de ustedes, allá en San Antonio, yo me traje, porque es el escudo de España. Desde el primer viaje que yo hice a España me traje ese escudo, me gusta tanto. Está en el refrigerador para colocar papeles y dice plus ultra, más allá. De manera que la Corona de España, número uno, reconoció que estaba equivocada. Muchos de nosotros no queremos aceptar que estamos equivocados cuando estamos equivocados y la seguimos regando más. Y seguimos cometiendo los mismos tropiezos, porque nos aferramos a de que yo estoy bien y todos los demás están equivocados. Una vez llego a Hermosillo, después de muchos años que no haber estado en Hermosillo, entro con mi familia en el coche, voy por una avenida y bromeando le digo a mis hijos, miren, todos esos tontos vienen en sentido contrario. No, yo era el que iba en sentido contrario, ¿no? Pero para no dar el brazo a torcer, todos ellos vienen mal. Yo soy el único que va bien, pero estaba bromeando. Y muchas veces somos así nosotros. No queremos aceptar nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, nuestra deficiencia, nuestros errores. Había un hermano de esos que nunca faltan en las iglesias, hombre. Yo no sé por qué el Señor nos encarga de ellos. Desde en cada culto se ponía de pie y decía, y ya me tenía acatarrado con eso. El Señor me ha dicho que les dijera, y el Señor me ha dicho que les dijera, y salía con cada barrabasada que daba miedo. Que vendan esta propiedad y que compremos una que está allá por la calle West Commerce, y yo conocí esa propiedad, ¿no? Era de muerte. Y el Señor me ha dicho tal cosa, y ya me tenía cansado. Y yo le dije, oye Ramón, quiero hablar contigo, ¿podemos ir a tomar café? Sí, chico, ya ustedes se imaginan de dónde era. Y que para acá y para allá, vamos a tomar un café, yo quiero platicar contigo. Oye, dime, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Es bajo, barítono, tenor lírico? ¿Es voz de soprano, de contralto, de alto? ¿Cómo es la voz de Dios? Y chico, ¿por qué me preguntas tú eso? Porque siempre tú estás platicando con Dios.
Y yo quisiera saber cómo es la voz de Dios que tanto te habla a ti. Yo quisiera que me hablara a mí, que soy el pastor de la iglesia, y no tú, que eres el portero de la iglesia. Me extraña que me preguntes eso. No te extraña, le digo yo, porque tú inventas cosas y no quieres dar tu brazo a torcer. No me vuelvas a salir con eso, porque la próxima vez que lo hagas te expulso de la iglesia. Estás engañando a los hermanos. Ah, bueno, y lo sí. No, decidió salirse de la iglesia. ¿Por qué se decidió salirse de la iglesia? Porque su orgullo, su soberbia, era tan altanero él, que prefirió salirse de la iglesia y a otra iglesia que reconocer su equivocación. Hermano, no podemos ser así los hijos de Dios. Tiene que haber en nosotros cierta nobleza, cierta sencillez, cierta humildad, como para aceptar nuestros errores, reconocer nuestras deficiencias, nuestras limitaciones, etcétera, etcétera. Hay hermanos que me han dicho a mí, hermano, yo quisiera que me diera tal iglesia cuando era supervisor. Pero si tú eres un mecánico, tú eres un pintor de carros, tú nunca, para empezar, no conoces la Biblia, tu testimonio es pésimo, pero tú quieres esa iglesia porque te va a ir mejor económicamente. En esa iglesia tú no duras una semana, te van a correr. Ah, bueno, y se enojó conmigo y no me quería hablar, porque el hermano Almiruyo no lo quería. Él quería una iglesia grande sin ser ministro. Adelante entonces, hermanos. En el caso nuestro, volviendo a la ilustración del descubrimiento de América, vivimos nosotros dentro de dos parámetros, dentro del non plus ultra y el plus ultra. ¿Dónde nos encontramos nosotros? En un ambiente donde podemos decir, ya no hay nada más que yo pueda hacer para mejorarme, para perfeccionarme, para ser más útil en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad, en el barrio, etcétera. ¿O estamos nosotros en el ambiente donde reconocemos que hay algo más allá, hay algo más allá? Y viene la segunda ilustración, que es un tanto prosaica, ¿no? Pero la voy a contar porque tiene una lección, aunque es una ilustración como para adolescentes. Se cuenta esta leyenda de un anciano, cacique de una tribu que era muy anciano, y había llegado el momento de elegir la persona que le iba a sustituir. Citó a los 3 valientes, a los guerreros más valientes que tenía en la tribu, y entonces les dijo, uno de ustedes tiene que sustituirme porque yo estoy viejo. Pero tienen que pasar por una prueba, y el que traiga evidencia de que llenó la prueba que yo le voy a dar, ese me va a sustituir. Ven aquella montaña distante allá. Yo quiero que vayan los 3 y traigan una prueba de que llegaron a la cumbre de esa montaña. Salieron los 3, a los días regresó uno diciendo, he encontrado estas flores exóticas, sospecho que esa es la cumbre de la montaña. Es la única evidencia que tú traes de que llegaste a la cumbre de la montaña, sí. ¿No traes otra evidencia? No llegaste a la cumbre de la montaña. A los días llegó el segundo y dijo, llegué a la cumbre de la montaña. ¿Qué pruebas traes? Estas piedras preciosas que solamente se encuentran allá en la cumbre de la montaña. Son exóticas, son hermosas, son brillantes. ¿Qué otra prueba traes? Es todo lo que traigo. No llegaste a la cumbre de la montaña. Por fin pasaron los días y llegó el tercero, todo andrajoso, descalzo, herido, lastimado, con el cabello hirsuto, demacrado. No traía nada en las manos. Y el anciano cacique le preguntó, ¿qué pruebas traes de que llegaste a la cumbre de la montaña? No traigo nada en mis manos, pero traigo algo en mi corazón.
Subí hasta donde nunca había ido yo. Subí hasta la cumbre de la montaña y contemplé algo que nunca había visto, el océano. Y que de ahí entonces se deriva una lección aplicable a la vida de cada uno de nosotros. El anciano le dijo: llegaste a la cumbre de la montaña, porque una visión en el corazón vale más que muchas cosas en las manos. Una visión de parte del Señor, no de César Castellano, no, que esas no son visiones, son pesadillas, no, del demonio, pero una visión de Dios, o sea, una carga de parte de Dios, cuando el Señor ilumina tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, y te pone inquieto porque tú comprendes, tienes el discernimiento de que el Señor te quiere usar en cierto campo, eso vale más de todas las cosas que tú puedas tener en la vida. Hay personas que han venido donde un servidor cuando un servidor ha sido superintendente. Hermano, quiero entrar al ministerio. ¿Por qué? Porque mi mamá dice que yo tengo pasta para el ministerio. Lárgate de aquí, hombre. Porque mi mamá dice que yo tengo pasta para el ministerio. Vete. Hermano Almirú dice: hermano supervisor, vengo con usted porque me gustaría pastorear una iglesia. ¿Por qué? Porque yo toco muy bien la guitarra y medio canto también, como el que escuchamos anoche allá. ¿Y qué más? No, pues yo creo que puedo ser de bendición dirigiendo los himnos. Oye, ¿estás hablando en serio tú? ¿Estás hablando en serio tú? Hay otro que llega: hermano, vengo muy conmovido. Ay, si les contara yo todo por lo que he pasado, ¿no? Me decía un profesor, no lo voy a decir porque me voy a salir más todavía del tema, ¿no? Pero han habido algunos que vienen conmigo diciéndome, ¿sabe qué, hermano? Voy a entrar al ministerio. ¿Por qué? Porque la hermana fulanita tuvo una profecía y me la dio a mí, diciéndome que me tenía que casar con fulanita de tal y entrar al ministerio. No. Cásate con esa, pero no te metas al ministerio. Si es que eres tan bruto así de casarte por profecía, le digo yo. Y hermanos, ¿dónde está esa voz contundente como la que escuchó Samuel cuando estaba en la casa del Señor y cuando fue despertado? Y muchos de nosotros necesitamos ser despertados por la voz de Dios para comprender lo que Dios demanda de nuestra vida. Como el caso de Saulo de Tarso, que fue derribado, y muchos de nosotros necesitamos, mejor no hablar de caídas, no, porque ahora está muy de práctica lo de las caídas. Y entre paréntesis, hermanos, un creyente no se tiene que andar cayendo, ni dejar que lo anden tumbando, porque en los evangelios los únicos que caían eran los que eran liberados de una posesión demoníaca. No hay ningún caso en el Nuevo Testamento de que un creyente se haya caído porque a él le metió un sopapazo en la frente. No, nada de eso, hermanos queridos. Me dijo una vez uno, y entonces el Espíritu me tomó y me tumbó en forma de cruz y estuve como 1 hora en el altar. Está hablando conmigo en inglés, pero más mal hablado que el diablo. Y ahí estuve en el altar en forma de cruz. Yo no sé qué me quiso decir con eso, como que me quiso impresionar, ¿no? ¡Wow! Como que quería él decirme: yo soy como Cristo porque estuve en forma de cruz. ¿Y qué me quieres decir con eso? Que estuve como 1 hora inconsciente. Dios a nadie le quita la conciencia, al contrario, refina nuestra conciencia, ilumina nuestra conciencia, no nos convierte en robots para que hagamos lo que nosotros no queremos hacer ni entendemos. No, el Señor ilumina nuestra conciencia. ¿Y qué te pasó ahí? Pues Dios me visitó. Oye, ¿por qué no te quitó lo mal hablado?
Porque tú dices 10 palabras y 8 de ellas son malas palabras. ¿Por qué no te quitó eso? Ah, no sabía. Pues necesitaba 10 azotones más para que se le quitara aquello. Muy bien. Sigamos adelante, hermanos. Déjenme leer esta parte y el apóstol Pablo, lo que hemos mencionado de estas dos ilustraciones, el apóstol Pablo escribió algo que encaja con lo que estamos diciendo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nosotros tomamos este texto de una manera escatológica, o sea, en el más allá, en asuntos después de esta vida, encontraremos cosas de las cuales nosotros nunca nos habíamos imaginado, ni oído, ni visto, ni nada. Pero también, hermanos, lean los comentaristas de la Biblia y ustedes encontrarán, y un servidor que lo puede leer en el idioma original, se refiere también a el hecho de que cuando nosotros nos consagramos al Señor, cuando nosotros buscamos al Señor, nos vamos a sorprender de las cosas que pueden acontecer en nuestra vida. Yo no sé, hermano Fernando, si se acuerda de aquel accidente que tuvieron mis hijos en Hermosillo. Tendría el mayor como unos 14 o 13 años y el segundo como unos 12 o 13. A uno de los primitos le había amanecido una motocicleta y mis hijos no sabían manejar una motocicleta. Y sin que lo supiéramos nosotros, se montaron en ella, el mayor manejándola y en el asiento de atrás el segundo de nuestros hijos. Estábamos platicando mi suegra, el hermano Farías, la hermana Farías, mi esposa y yo, afuera debajo de un árbol, en la sombra de un árbol, y llega un niño sudando en bicicleta diciéndonos: de aquí son los chamacos que los acaba de atropellar un camión de la ciudad. ¿Y en qué iban? En una motocicleta. Fuimos allá. Samuel manejó, mi concuño Rodolfo Farías, mi esposo y yo. En una esquina nos encontramos un mar de gente. De un lado de la calle estaba el hijo mayor con una conmoción cerebral, fisurado el cráneo. Del otro lado de la calle estaba el segundo, con la pierna quebrada que parecía una L. Yo pensé que el mundo se me fue, hermanos, cuando yo vi aquel cuadro y que el mayor me dijo: papi, yo me quise morir. Afortunadamente se lo llevaron en ambulancia a la Cruz Roja y le salvaron la vida a los dos. Y entonces un amigo de Hermosillo, médico, me dice: Irán, el que tiene la pierna fracturada no me preocupa, pero el que tiene el golpe en la cabeza sí me preocupa. Si empieza a tener estos síntomas, me los dijo, es que tiene una conmoción cerebral y el neurocirujano de aquí, que es excelente, te va a decir que lo tiene que operar. Tiene que entrar en su cerebro. Él es muy competente, pero aquí en Hermosillo no tenemos el equipo para una operación de esa índole. Empezó el niño a tener, precisamente los síntomas que me dijo ese doctor amigo de un servidor, y entonces nos dimos cuenta que él tenía una conmoción cerebral. La base del cráneo la tenía fisurada y el cerebro estaba inflamado y yo no sé si había algún daño interno o alguna hemorragia. El doctor aquel me dijo: réntate una avioneta inmediatamente y llévalo a Tucson o a Phoenix, porque aunque tenemos excelentes neurocirujanos, no tenemos el instrumental ni el equipo
para una operación de esa índole. Hermanos queridos, yo me quería morir. Afortunadamente la iglesia, creo que era Mario, el pastor de la iglesia, convocó a todos los hermanos de la iglesia, día y noche, a orar por los hijos del hermano Almirudis. Y estuvieron orando los hermanos de la iglesia central de Hermosillo por mis hijos, mientras que mi esposa y yo nos estábamos muriendo. El 31 de diciembre, eso fue el 26, el 31 de diciembre, nuestro hijo estaba prácticamente el que tenía la fisura en el cerebro en estado de coma. El otro, yo fui con Armida, mi cuñada, mi concuña, que es enfermera, fui a atender al otro que tenía la pierna quebrada. Fue el 31 de diciembre, en la noche mi esposa se quedó con nuestro hijo en la clínica. Y ya al día siguiente me contó algo que sucedió. Me dijo, viejo, fíjate, anoche me pasó algo raro. Ella se quedó sentada velando a nuestro hijo que tenía la fisura en la base del cráneo y que estaba prácticamente en estado de coma. Fíjate que yo estaba sentada y la puerta estaba entreabierta y entraba un poco la luz del pasillo. Y entonces llegó una silueta blanca y se puso al lado de Iramcito en la cabecera y ahí estuvo un rato. Me pareció que le puso la mano encima. Y yo pensé que era Estela, la hermana de ella, que ese día había andado con un abrigo blanco. Y yo le dije, Estela, ¿qué andas haciendo aquí a esta hora? Porque era medianoche. Anda sola. Y aquella figura blanca no me contestó ni volteó. Manita, te estoy hablando, ¿por qué no me contestas? Ella estaba sentada en el otro extremo de una silla. Manita, te estoy hablando, ¿por qué no me contestas? Y aquella figura blanca no se movió, ni le contestó. Aquella figura blanca salió del cuarto y mi esposa salió detrás de esa figura blanca y no la vio en el pasillo. Fue a la estación de la enfermera y le dijo, señorita, ¿no ha visto a mi hermana? A mi hermana Estela, la que trae el abrigo blanco. Señora, la clínica la cerramos a tal hora y nadie puede entrar. Pues el enfermero que entró ahí, la única enfermera soy yo que estoy de guardia y yo no he entrado a la casa de su hijo. Pues será el doctor fulano de tal que entró a ver a mi hijo. Y la enfermera tomó el manojo de llaves y le dijo, señora, aquí están todas las llaves y nadie puede entrar si yo no le abro. ¿Y quién entró ahí? En la habitación de Iramcito. Señora, usted está equivocada. La única que pudo haber entrado soy yo y yo no me he movido de este lugar. ¿Quieren saber una cosa? El hijo amaneció sano, lo monté en el carro y nos fuimos a San Antonio, Texas y hasta la fecha sano. Porque Dios es grande, bendito sea su nombre. Dios es grande. Y yo sé quién lo tocó. Y nunca ha tenido problemas con su cerebro, ni neuralgias ni nada, porque yo sé en quién hemos creído nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. De don Francisco Estrello, a quien yo tanto admiré, a cumbres serenas asciende y báñate el alma de luz. Agita las alas en ansia de vuelo y llena de cielo lo gris de tu cruz. De auroras inunda la vida, desbordes en ti la canción
y cada día lleva tu alma prendida a la dulce caricia de nueva ilusión. Renueva minuto a minuto tu anhelo de altura, tu clara visión, y deja que el canto del día tenga vibraciones en tu corazón. Y ve de la mano del Padre llenando el camino de amor y de paz, y pon en las sombras divinos fulgores en cada segundo fugaz. En un aposento alto, con un anime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Este gran poder antiguo es del fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está restituyendo este gran Pentecostés, y el Espíritu sus dones nos reparte otra vez. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Fernando.